en cuanto a mi doctrina, qué es lo que debo de creer y por qué lo debo de creer. Ahorita hay un problemón, no un problema, hay unos debates en internet y se me hace interesante porque ahí se estudian las doctrinas y se ve por qué estoy yo creyendo esto, de dónde surge lo que creo y por qué debo de creer eso y no otra cosa. Y eso es bonito porque te afirmas en la fe, en lo que te están diciendo, en lo que estás leyendo en la Biblia. Entonces eso me permite a mí valorar las cosas y por qué debo de creerlo. Bien, entonces veíamos hace unos días, hace unas semanas, que la finalidad que Dios le da a su palabra escrita, es decir, la Biblia, es que fuera leída. Y su palabra revelada, es decir, Jesucristo, fuera vivida. Entonces vamos a ver nuestra confesión de fe, el Dios, vamos a ver, el Dios Trino. Bien, hay un solo Dios viviente y verdadero. El Dios eterno se nos revela Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en la obra de redención. Básicamente ese es un concepto lo más sencillo posible. No ocupamos conceptos demasiado profundos, porque muchas veces en la misma profundidad podemos ya decir otras cosas. Entonces vamos a lo sencillo, a lo que los primeros creyentes creían. Entonces, para la Escritura no deja duda de la existencia de Dios y del autor del universo. Génesis 1:1 nos está diciendo: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? No deja en duda. Para la Biblia no tiene problemas con la existencia de Dios y del Creador, puesto que ellas mismas son inspiración divina para darnos a conocer la voluntad y los pensamientos que tiene Dios para nosotros. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces la Biblia tiene un propósito específico para mi vida. Si yo no tengo esa Biblia o no tengo la palabra de Dios, yo no puedo, va a ser muy difícil conocer los propósitos de Dios para mí. ¿Cómo puede ayudarme el Dios Trino en mi vida? Vámonos desde ahí. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo me auxilia? Bueno, primero que nada, punto 1, empecemos con el Padre. El Padre tiene la función más importante de todas. Y no me refiero a Padre en el sentido de Padre, Hijo, Espíritu Santo, no. Sino Padre como ese ente que está engendrando, ¿sí? O el que está ayudando. Tiene la función más importante de todas y es proveer con propósito. El Padre provee con propósito. Tú como padre, solo a los padres, tienes que proveerle a tu familia y hay un propósito. ¿Sí? 1 Timoteo 5:8 nos dice: pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué soy peor que un incrédulo si no proveo para mi casa? Porque ya vimos que el proveedor es el que está dando. Y si yo me acerqué a Dios para proveer, porque Él ha provisto, entonces yo como padre, si yo no doy, pues soy peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque he negado la fe. Porque en Juan 3:16 dice: porque de tal manera, fíjense cómo está trabajando Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito ahí está el propósito, para que todo aquel que en Él cree siga el propósito de lo que dio, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces el Padre o el buen Padre siempre va a proveer lo mejor para su familia. Y tiene un propósito. En este caso nuestro Padre Celestial nos provee de lo mejor, que es el Hijo, con un propósito. ¿Cuál es? Que creamos y que no nos perdamos, sino que más aún tengamos vida eterna. ¿Sí? ¿Te imaginas entonces si Dios no nos provee a Jesús? ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo sabríamos que Dios nos está amando? Claro que Dios nos está amando porque nos dio la palabra, ciertamente. Pero el hecho de que me esté dando algo preciado, lo mejor que Él tiene para mí, ya implica que es un Dios que me está amando, a pesar de que me ama sobre mi pecado y que está dispuesto a entregar lo mejor para que yo escape del pecado.
yo escape de la duda, escape de la ignorancia. Esto hace entonces que eres hijo por designio divino. ¿Sí? Eso quiere decir Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son, fíjense, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién es la voluntad? Entonces yo no puedo decir yo soy hijo de Dios. ¿En base a qué? Porque la voluntad no es lo que yo piense, sino es lo que Dios ya está estableciendo. Yo no le puedo imponer mi criterio a Dios. Yo soy hijo de Dios por esta razón. No. Porque entonces estoy menoscabando y bajándole la autoridad y potestad a Dios y estoy poniendo la mía sobre la de Él. Cuando Él dice, de manera que si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Y ahí viene esta parte. ¿Cómo yo soy hecho hijo de Dios? De acuerdo a la voluntad de Dios. No es lo que tú llegas a pensar yo a creer sin Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tú estás con Dios, entonces puedes pensar eso. Soy hijo de Dios porque fue engendrado de Dios. Por eso veíamos en el estudio, lo que es nacido de la carne, carne es, ahí se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo tengo que nacer del Espíritu para que entonces pueda ser adoptado como hijo de Dios. Y en base a eso, mi carne va a ser también perteneciente a. ¿Pero por qué? Porque he nacido de nuevo, en una nueva mente. Y eso hace que si mi mente está limpia, por así decirlo, mi cuerpo también va a estar limpio. ¿Pero por qué? Porque voy a controlar con mi espíritu mi cuerpo, no mi cuerpo a mi espíritu. ¿Sí me están a entender? Por eso en Romanos 8:15 dice, y ustedes hermanos, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Quítale la palabra miedo y ponle la palabra que tú quieras que te llegue a esclavizar. La duda, la desesperación, la ansiedad, la tristeza, la ira. Quítale la palabra miedo. Ponle la palabra que digas, ay, es que siento esto. No, ponle ahí. Y te va a decir, y no recibieron al Espíritu, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice a eso, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite, y ese Espíritu te permite clamar Abba, que quiere decir papá o padre o papi, si lo queremos ver así. ¿Qué quiere decir entonces? Que tú ya en ese aspecto, tú ya perteneces a Dios. Porque Dios te está dando. Y tú estás recibiendo. Y al momento en que tú estás recibiendo, te estás convirtiendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso el Padre provee lo mejor. Para que su Hijo pueda estar lo mejor posible. Puede pasar un tiempo, hermano, y no nos damos cuenta de esa provisión. Y entonces estamos enterrados en esa necesidad que Dios cuando Dios está proveyendo, pero puede pasar cierto tiempo hasta que nos damos cuenta. Sí. Por eso el Padre busca que sigan su ejemplo. En este aspecto, a varios personajes del Antiguo Testamento que Dios llamó, no eran los más fuertes, los más sabios o los más intrépidos, sino vemos cómo se dejaron guiar y amoldar en las manos de Dios a pesar de su humanidad, a pesar de que muchas veces llegamos a decir, es que soy humano. ¿Sí? Es que soy humano, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando tú dices, es que soy humano, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿En la humanidad? ¿En cuál humanidad? ¿En la humanidad de Cristo o en la humanidad de mi carne? ¿Se fijan? Cuando tú dices, soy humano, sí, es verdad, eres humano, pero cuando tú lo utilizas como un aspecto de debilidad, ¿qué crees? ¿Te va a debilitar? ¿Por qué? Porque estás tú apelando a la carne y no al espíritu. De hecho, estamos abriendo la puerta al pecado. Claro. Porque si uno da un ejemplo,
identidad me está llevando a, Sí, de hecho, a no progresar. así es. Por eso dice, ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice. No, dice, recibieron un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. En un estudio les voy a decir exactamente a qué se está refiriendo y la acción de adopción como hijos. En un próximo estudio. ¿Qué significa? ¿Cuál es la acción? Pero ahorita no. Pero el hecho de que ya adopte quiere decir que ya tienes una naturaleza parecida o semejante al Padre. O que eres merecedor de lo que el Padre tiene porque ya eres adoptado. Entonces, tuvieron estas personas sus fallas, ¿sí o no? Veíamos en la mañana con Moisés, Dios le dice, háblale a la piedra, o grítale a la piedra, es lo mismo en el término hebreo. Pero aquí Moisés dice, haz. ¿Qué otro fue? Bueno, para no hacerles tan largo el cuento, pues hubo varios personajes del Antiguo y Nuevo Testamento que sí siguieron a Dios, pero que algunos, pues dices, ay, a duras penas. Jonás, ajá, Mateo, Pedro. Entonces, todos estos claramente, sí, eran humanos, pero una cosa es que, ojo, eran humanos, y como les decía, otra cosa es que yo me apoye en la humanidad para poder justificarme. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me están a entender? Por eso tuvieron sus fallas, algunos más catastróficos que otros, ya que eran, pues sí, humanos, no eran divinos ni flotaban. Pero al final era Dios quien los iba perfeccionando en su espíritu. ¿Sí? Era Dios quien les iba transformando, limando las asperezas. ¿Estás dudando? Vamos a limarte esa duda. Confía en mí, cree en mí, acércate a mí. Por eso una vez yo les dije hace tiempo, del 100% de la Escritura, el 98% de la Escritura, el puro 98% se trata de que Dios trata de amoldar y cambiar la mente y los pensamientos de la persona para bien. Y el 2% solamente trata de bendición material, bendición física, solo el 2%. Pues, ¿qué quiere decir? Que Dios está más interesado en transformar tu mente y después añadir la bendición material. ¿Sí me estoy dando a entender? No está peleado Dios con eso. Al contrario, primero es vamos a cambiar una cosa. O hay más importancia en esto, pero también está en esto. Entonces, no es que te apoyes en soy humano. Sí, yo también. Vamos a ver. Salmo 33:13 dice, desde los cielos, ¿qué hace? Miró Jehová. Fíjense la actitud del Padre o la actitud de Jehová. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hombres, a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. En el Nuevo Testamento encontramos una escuela, los epicúreos y los estoicos. Vamos a ponerle atención a una corriente filosófica, los epicúreos o epicúreos. El epicúreo, básicamente uno de los puntos dice que a Dios no le importa la humanidad o los dioses, ¿sí? Que no le importamos a los dioses están acá y la pobre humanidad está acá y la sociedad, la humanidad está clamando, Dios, ayúdame, bendíceme, y como que Dios le hace, Esa es la filosofía epicúrea. Como que no hay esa importancia. Pero vemos que el Dios de la Biblia nos ve y todavía le importamos. Es decir, no nos deja nuestra suerte. Porque dice, miró Jehová. O sea, el término mirar significa te estoy viendo atentamente. ¿Qué estás haciendo? Y no para castigarte. Y no para estar luego con el machete castigador. Te estoy cuidando, te estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Así como un padre. Padre, ¿qué pasa cuando tu chiquitito se te pierde de la vista? Dices, ¡ay, qué bueno! Ya se perdió, vámonos. Andas, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Y andas gritando, fulano, ¿dónde estás?
¿Sí me va a entender? Esa acción es, te miro atentamente. Sé que vas para acá, estás para acá. Sé que vas para acá, estás para acá. Es ese cuidado, es esa palabra de mirar, pero con atención. No de, no, para allá no. No, para allá tampoco. No, te mira. Te observa. Por eso, en estas palabras, en este salmo siempre es, atento está a sus obras. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos un Padre, al menos ya cuando el Señor nos adopta, pues ya nos toma como hijos, como somos importantes. Por eso, hermano, pide al Padre eterno que te provea diariamente. Eres hijo, eres su hijo, hija, tienes derecho y no te lo dejes robar, ni por ti, ni por el diablo, ni por las circunstancias. Porque ya es tuyo. Si tú se lo quieres dar a alguien, pues ella es tu problema. Si lo quieres malgastar, es tu problema. El problema de Dios principal o la acción de Dios es darte lo mejor, bendecirte. Por eso pide al Padre, Dios, dame, provéeme, bendíceme. ¿Sí? Esa es la función, provee con un propósito. 2. El Hijo, receptáculo de la voluntad de Dios. Esto es muy bonito. Vemos que la función del Padre es ser proveedor o dador. ¿Sí? Da con un propósito. ¿Qué te puede dar Dios? ¿Seguridad? ¿Qué más te puede proveer? ¿Amor? ¿Qué más te puede proveer? ¿Salud? ¿Qué más te puede proveer? ¿Paz? ¿Qué más? Aparte de dinero. ¿Sabiduría? ¿Qué más? ¿Qué más te puede proveer? Porque esa es la voluntad, esa es la acción del Padre. Provee, da lo que su hijo está necesitando. ¿Qué necesitas tú? Eso pídele, Padre, dame, provéeme de esto, socórreme de esto. Y no está peleado. Esa es su función, dar. Pero el hijo es el receptáculo. ¿Tú eres hijo y eres hija? ¿Sí o no? Amén. Eres hijo, eres hija. Por tal motivo, tú como hijo estás recibiendo. Vemos que la función del Padre es ser proveedor o dador. El Hijo es quien recibe esa provisión del Padre para manifestar en la tierra. ¿Sí? Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, Jesús tenía que venir para mostrarnos perfectamente cómo era el Padre. ¿Sí? Tenía que venir Jesús o Dios enviar a su Hijo para que viéramos toda la bondad de Dios, no una parte. ¿Sí me está dando a entender? Por eso en Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en varias partes de los evangelios vemos, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, estoy trabajando con el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo está recibiendo del Padre. ¿Y cómo? Bueno, sometiéndose, pero el Hijo está cumpliendo con su función de ser Hijo. ¿Sí? Perdón, ahí está. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevarla a cabo su obra. ¿Qué obra Dios te está dejando a ti? Antes de Cristo, veíamos en la mañana, les comentaba que hay textos antiguos, por ejemplo en de Judas, que dice que quien sacó a los hijos de Israel fue Jesús. Y eso quiere decir que desde la antigüedad ya estaba Jesús trabajando, o la presencia de Dios, que es Jesús, ya estaba trabajando, pero no se había manifestado totalmente. Eso se llama epifanía. ¿Cuándo se manifiesta? Cuando el Padre ya envía a su Hijo en carne. Hasta ese tiempo. Mientras tanto, Dios se manifestaba así ciertamente en ciertas epifanías, pero también se manifestaba o daba ciertos trabajos o ciertos arquetipos a los personajes bíblicos. Por ejemplo, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Entonces, antes de Cristo, Dios buscaba seres humanos para manifestarse al mundo.
Pero al final eran humanos que no podían experimentar o sostener toda la voluntad de Dios. Y esa manifestación total sería en un solo ser, Jesucristo. Jesús era humano totalmente y totalmente divino. Sin embargo, no usó su naturaleza divina, mostrándonos así a que dependamos de Dios y del Espíritu Santo tal y como Él lo hizo. Es decir, mi hermano, hermana, no tenemos excusa para decir es que soy humano. Imagínate a Jesús allá en el cerro, 40 días de no haber comido ni una coca, y se le acerca el diablo. No te preocupes, te da una coca y un pan, suavecito. Claro que sí. Ay, es que soy bien humano, Señor, tú me conoces. Me dio sed, pero yo sé que tú me perdonas, Padre. ¿Te imaginas? Por eso, si Jesús hubiera usado su parte divina, lo podía haber hecho. Vamos a convertir pan, ahí está el pan. Vamos a agarrar un cabrito a la leña y cabrito a la leña. Unos tacos, quesadillas y ahí está. ¿Tenía problema Dios con eso? No. Pero yo, ¿qué hubiera aprendido? ¿A mí de qué me hubiera servido saber de que en la tentación yo tengo que ser divino para poder entonces vencer al maligno? ¿Me hubiera servido? No, para nada. Por eso Jesús tenía que usar sus recursos. ¿Cuál era? Número 1, el Espíritu Santo. Dice que Jesús, cuando fue bautizado, fue enviado al desierto para ser tentado por el diablo. Y el segundo recurso que Jesús utilizó fue la Escritura. Entonces, desde ahí ya nos está diciendo que nuestra carnalidad, es decir, en nuestra humanidad, en nuestro físico, podemos vencer al diablo a través del Espíritu y a través de la palabra. Y no tan solo decir, es que soy humano, ya no puedo. Volvemos a lo que les decía al principio. Entonces, ¿dónde está mi foco? Mi foco es, soy humano, ¿en dónde me estoy enfocando? En mi humanidad, en mi carnalidad vieja, y no en la nueva naturaleza de Cristo. ¿Sí estamos checando ahora entonces? ¿Por qué? Porque el Hijo es el receptáculo, es el que está recibiendo. Por tal motivo el Hijo tiene que creer y ser igual al Padre. Juan 14:12 dice, en verdad, en mexicano sería, la neta les digo. Así sería en mexicano, la neta les digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y todavía dice, aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Y claro que sí, ¿por qué? Porque Jesús tenía que enviarnos al Espíritu. Si no tenemos al Espíritu, no hacemos obras mayores. Por eso el Señor nos da el Espíritu Santo, para que podamos entonces hacer obras mayores. Porque nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Cuándo vas a dejar de hacer obras mayores? Cuando estés 3 metros bajo tierra. Hasta ese tiempo. Entonces, ¿qué cosas mayores estás haciendo? Segundo punto, ¿estás siendo el recipiente que Dios desea que seas? Tercer punto, ¿o necesita otro y desecharte a ti? No me digas, piensa. Porque puedes decir, siervo bueno y fiel, entra al gozo. Pero también puedes decir, siervo malo y negligente. Entonces es ahí donde yo tengo que estudiar y qué clase de siervo soy o qué clase de hijo soy. ¿Sí me estoy dando a entender? Y antes de que llegue a ese punto, pues yo mejor, a ver Señor, ajusto cuentas y me cuadro a ti para ser un siervo bueno y fiel. Aprende entonces, hermano de Jesús, amolda tu vida a la suya. Pide que tu vida sea moldada al estilo de Jesús y anda en sus caminos como discípulo que eres. Toda persona que viene a Cristo en facto, es decir, de ya, es discípulo, discípula. No es un si te gusta, no es un si te parece. Esa es la función. 3, el que te energiza. Si el Padre provee y el Hijo es el recipiente y nos ha dado ejemplo, el Espíritu Santo es el que da el poder o la energía
suficiente para que puedas hacer lo imposible. Y no digas soy humano. Y lo pongo precisamente tan remarcado esto, porque el decir yo soy humano es como decir, es que el Espíritu no tiene autoridad o fuerza sobre mí, pero también es porque no le has dado la autoridad o la fuerza. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es importante de que sí, yo estoy en un cuerpo, estoy debilitado, pero no dependo de eso. Por eso en Romanos dice que el cuerpo del pecado ha muerto para que ya no estemos esclavizados al cuerpo del pecado, porque Cristo pagó para que ya no fuéramos esclavos, sino que nos libertó del cuerpo de pecado. Lo que yo sí puedo hacer ahora es ya tomar la decisión. Antes no podía porque no había chance. ¿Sí me estoy dando a entender? No había chance. Seguimos esclavos. Pero cuando Cristo muere, dice, tú ya no perteneces, ya no eres esclavo. ¿Qué es lo que entonces ahora tú decides? O vivir en Cristo o seguir sometido al pecado. Eso ya es una decisión. Por eso dice, para que ya no vivan de acuerdo según la carne. Es decir, hay una decisión que es la cual tú debes de tomar. Antes no tenías decisión. Un esclavo no tiene decisión. Pero cuando eres liberto, entonces ya tú tomas una decisión que me conviene. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es lo que hizo Cristo. Por tal motivo, Romanos 8:11, en Nueva Traducción Viviente, dice, el Espíritu de Dios, y fíjate lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿quién? ¿Qué hizo? Levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y si como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. Entonces, si el Espíritu levanta muertos, ¿por qué no te ha de transformar en tu mente? En tu cuerpo. Obviamente, para transformar tu cuerpo hay que estar 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Para que salgas así bien reluciente y flotes. Si no, estás en un proceso. Es decir, hasta que te mueras. Mientras tanto, vas acá renovando tu mente. ¿Sí me estoy dando a entender? Acá es la renovación, no aquí. Claro que yo tengo que cuidar mi cuerpo, ciertamente. Pero la renovación en tomar la decisión, sí o no, lo hago es aquí. ¿Sí? Por eso le puse esta parte el que te está dando energía para poder. Es decir, no hay una excusa, no puedo. O como mi amigo que decía para evitar la enfermedad, que no podía ir a trabajar. Sin el Espíritu Santo, mira, Jesús nunca hubiera realizado su ministerio con efectividad, aun siendo Dios mismo. No dependió de su divinidad. ¿Qué provecho o aprendizaje me daría si así fuera? ¿Qué hubiera aprendido yo? ¿Qué provecho o aprendizaje me daría si Jesús hubiera usado su divinidad y no su humanidad? No, pues se le haría facilísimo realizar todo lo que... Uh-huh. Si no aprenderíamos que somos humanos, así nada, el cuerpo no puede nada, Uh-huh. que es lo que nos hizo humanos, Así es. ¿Sí? Y ahí sí habría cierta justificación. Soy humano. Ahí sí valdría. Ahí sí valdría. Es que yo soy humano y no puedo. Es verdad, ahí sí. ¿Por qué? Porque si yo hubiera visto a Jesús, hubiera leído que Jesús hubiera hecho todo lo que pudo, obviamente con el poder del Espíritu, pero en su divinidad, yo no puedo porque no soy divino. No hubiera yo aprendido nada. Pero precisamente Jesús toma esa forma humana totalmente y a mí me permite y me enseña a saber que en mi debilidad y con el poder del Espíritu puedo vencer. Ese es el asunto. ¿Sí? Sin embargo, decidió ser ungido para que viéramos lo que podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Así de fácil. Juan 15:26 dice: a ustedes les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre
y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio, ¿qué? De mí. Es decir, repito, no tan solo es porque seamos hijos nomás por nomás, sino que tenemos una función en particular. No es de, sí, soy cristiano y listo, y ahí me la llevo. No, hay que dar testimonio. Necesito yo dar testimonio de lo que Dios está haciendo en mí. Porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Génesis 1:2. Por eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Cuando Dios estaba creando el mundo, y esto me pareció interesante, supongamos que este es el mundo, ¿sale? Lo que cuando hace mención se movía sobre la faz, faz significa cara o presencia. Entonces el Espíritu está aquí arriba. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está sobre la materia, sobre la creación. Fíjate. Y si está sobre la creación o sobre la materia, entonces tú tienes autoridad sobre la materia. No estoy diciendo ahora brazo crece. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la presencia del Espíritu Santo es por sobre todas las cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? No está en medio, no está abajo. La presencia del Espíritu Santo es sobre todo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y si está sobre todo, entonces quiere decir que no hay nada en lo creado y no creado que puede estar arriba del Espíritu. Ese es el asunto ahí. Por eso el Espíritu hace mención a que la parte espiritual tiene dominio y poder sobre todo lo creado. Eso quiere decir que yo con más confianza aún puedo pedir. Por eso Jesús decía, si tienes fe, habla a esta montaña, échate al mar. ¿Pero por qué? Porque precisamente Jesús está hablando en fe y el Espíritu trae fe. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso quiere decir entonces que el Espíritu está sobre todo. Entonces, aprende a moverte en el poder del Espíritu Santo. Ora pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Recapitulando, necesitamos acudir diariamente al Padre para que nos provea nuestro sustento diario. Y no necesariamente un sustento económico, sino sustento emocional. ¿Qué otra cosa? Ponle ahí. Un sustento mental. Sustento físico, un sustento de sabiduría, ¿sí? No necesariamente es el sustento eso, porque pues no tan solo es proveer eso, sino provee más cosas todavía. Señor, provéeme para que no me enoje tan fácil, o dame sabiduría. Segundo punto, necesitamos acudir a Jesús para aprender de su ejemplo y saber glorificar al Padre en nuestra vida. Señor, ¿cómo quieres que te glorifique? Ve a Jesús, así. Señor, pero es que fíjate, a ver cómo lo hizo Jesús. Porque siempre dice, ejemplo les he dado. Tercer punto, necesitamos al Espíritu Santo porque es quien produce en nosotros el desear las cosas como Él hacer las cosas. Porque es el que nos está aventando o nos está impulsando a hazlo, porque te está dando esa autoridad o esa energía. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, acudamos siempre. Para eso, esa es la función de la parte trinitaria. Si pueden ver, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo y cómo están trabajando cada uno. Cómo me ayuda cada uno. Ya va a depender de mí qué es yo que quiero hacer. Hasta dónde quiero llegar.